Bien, buenas tardes, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a estar viendo en la asignatura de Administración de Medicamentos el cálculo del goteo, o sea, lo que es la dosificación de medicamentos y la preparación de los medicamentos por la regla de 3, que es una de las maneras que ustedes deben de estar usando en la práctica preprofesional y profesional de ustedes. Como objetivo general, es realizar la técnica de dilución de medicamentos utilizando la regla de 3 y como objetivo específico utilizar las técnicas de bioseguridad en la dilución, dosificación y administración de medicamentos, aplicando la regla de 3 para un cumplimiento exacto de la dosis como tal. Una de las principales funciones del personal de enfermería es la administración de medicamentos. Es una de las tareas que demanda más atención, ya que las decisiones y acciones que tomemos deberán proteger la salud de otros. Este proceso se lleva a cabo con una indicación médica que debe estar por escrito o bajo supervisión del médico tratante. Dada la responsabilidad y frecuencia con que se realiza, es una actividad que enfrenta un riesgo legal permanente relacionado con errores en la práctica. La responsabilidad legal del profesional de enfermería se refiere al deber de reconocer una acción u omisión dentro de su profesión para asumir las consecuencias que pueda ocasionarle. Por ende, debemos tener siempre en cuenta los 5 correctos y la dilución correcta para el suministro de medicamentos. Para realizar el trabajo eficazmente, también es muy importante que registremos cada medicamento que vayamos administrando, ya que en un problema legal nos estaríamos comprometiendo nosotros. La dilución de medicamentos no va a ser más que el procedimiento mediante el cual se obtienen concentraciones y dosis requeridas de medicamentos a través de fórmulas matemáticas. La regla de 3 va a ser el procedimiento o la fórmula que se realiza para obtener la dosificación indicada en forma exacta, aún en cantidades muy pequeñas, y así evitar reacciones adversas por concentración del fármaco. En estos conceptos que yo sí le estoy dando, sí ustedes deben de manejar estos conceptos. Los ejercicios, ya una vez que comencemos la parte presencial nosotros y las prácticas aquí en el instituto, vamos a estar realizando ejercicios prácticos ahí en la pizarra, que vamos a estar haciendo las demostraciones y las presentaciones de ustedes de algunos ejercicios que posteriormente le estaremos poniendo también en la plataforma para que ustedes realicen y se les evalúen también. Pero bueno, hoy más importante es estos conceptos que le estamos dando y le vamos a estar ejemplificando algunas cosas para que ustedes tengan conocimientos de cultura en esto. Y muy importante, la evaluación esta. El objetivo de la regla de 3 es realizar en forma exacta y precisa la dilución del fármaco prescrito con la técnica y la fórmula establecida, obtener la dosis exacta en mililitros, unidades, gramos, miligramos y microgramos, y obtener la acción farmacológica efectiva mediante una dilución exacta, y evitar flebitis diluyendo adecuadamente los fármacos. Cuando hablamos de flebitis es una inflamación de la vena cuando se traspasa la vena y no se coloca bien la aguja, y entonces puede provocar alguna flebitis. Ahora, como ustedes pueden ver ahí, un ejemplo de una fórmula. Existen varias fórmulas. Donde DD es la cantidad administrada de medicamentos que el médico va a estar indicando. Recuerden que nosotros vamos a colocar lo que el médico nos prescribe a nosotros previamente. La DM va a ser la cantidad en miligramos de la solución que queremos poner, y la BM, que es el volumen, va a ser la cantidad en volumen en que están los 80 miligramos. Dígase, por ejemplo, en 2 mililitros. Por ejemplo, si hay que administrar gentamicina 20 miligramos intravenosos cada 6 horas, tenemos que primeramente recordar que la ampolla o el ámpula de gentamicina tiene 80 miligramos y están
diluida en 2 cc, o sea, en 2 mililitros o 2 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Ahora, sería en la fórmula, sería la cantidad a administrar que quiere el médico de gentamicina, serían 20 miligramos, ¿verdad? Ahora, el ámpula tiene 2 cc, pero el ámpula trae consigo 80 miligramos, o sea, que es lo que trae la solución, son 80 miligramos. De esta manera, utilizando la regla de 3, sería la cantidad administrada, los 20 miligramos, entre los 80 miligramos, que es la cantidad en miligramos de la solución, y esto lo multiplicaríamos por 2 cc, y entonces nos va a dar el resultado. Por ejemplo, cuando hacemos esta fórmula, la regla de 3, hacemos una regla de 3, multiplicamos 20 por 2, nos daría 40, y el 80 por 1, que se supone que debajo de 2 cc estaría un 1 mililitro, por ejemplo, sería 80 por 1, nos daría 80. Esto 40 entre 80 nos va a dar a nosotros 0,5 miligramos, que va a ser igual a medio mililitro o a 0,5 cc. ¿Entienden hasta ahí? Les voy a poner otros ejemplos posteriormente. Ahora, es fácil, lo que esto siempre va a requerir un poco de práctica. A medida que ustedes vayan haciendo ejercicios que le vamos a estar colocando a ustedes ya una vez que nos incorporemos en las prácticas aquí en el instituto, vamos a estar haciendo ejercicios ustedes y también le vamos a estar poniendo algunos ejercicios en la plataforma a ustedes ya en la unidad número 3, una vez que terminemos el examen este bimestral. Ahora, si se quiere poner la difenidantoína de 250 miligramos, disculpen, y queremos administrar 125 miligramos nada más, y el frasco trae 5 mililitros, sería que la cantidad a administrar, como bien dice la indicación médica, 125 miligramos, y la cantidad en miligramos de la solución serían 250, y el volumen en que están va a ser en 5 mililitros, quedaría así la fórmula de esta manera: 125 entre 250, y esto lo multiplicaríamos por los 5 cc o por los 5 mililitros, que sería el volumen que está en mililitros aquí en el bulbo, en el frasco como tal, y este 125 por 5 nos estaría dando a nosotros 125. Si ustedes multiplican 125 por 5, nos va a estar dando 125. Y como 250 lo estamos multiplicando por 1, nos estaría dando entonces 250. Entonces dividiríamos 625 entre 250 y esto nos estaría dando 2,5 mililitros, que sería lo que vamos a estarle administrando al paciente. ¿De acuerdo? Esos ejemplos, o sea, tal vez ustedes dirán, el doctor está haciendo un trabalengua ahí, pero desde la fórmula parte todo. Siempre recordar que tenemos que saber la cantidad a administrar de medicamento, la cantidad en miligramos que trae la solución como tal, ¿verdad? Y el volumen en que están estos miligramos como tal. Por ejemplo, como dice este ejemplo aquí, el volumen va a ser de 5 mililitros. Esos 250 van a estar en los 5 mililitros que trae el frasco o el bulbo. Y nosotros queremos administrar nada más 125 miligramos. Estos 125 lo multiplicamos por 5 y lo dividimos entre 250 y nos va a dar la cantidad de mililitros. Es fácil, no es muy difícil en qué hacer nosotros este cálculo de la dosis como tal. Ahora, la piridoxina, por ejemplo, de 100 miligramos, y queremos recordar que la piridoxina puede venir en 100 miligramos y puede venir en 50 miligramos y puede venir en 25 miligramos, fíjense. Pueden venir. Y las ampollas pueden ser de 1 mililitro y pueden ser de 2 mililitros. En este caso que traemos aquí es de 1 mililitro. Y queremos administrar 50 miligramos,
de piridoxina de una ampolla de 1 mililitro que trae 100 miligramos, del volumen total va a ser 100 miligramos. Entonces, ¿qué haríamos? 50 lo multiplicaríamos por 1 mililitro, por un cc, que es lo que trae el volumen total de los miligramos, esto de los 100 miligramos, y esto lo dividiríamos entre 100, que sería la cantidad de miligramos que trae la solución como tal, y nos daría 0,5 mililitros. Entonces le vamos a estar administrando al paciente 0,5 mililitros nada más. Ahora, la tabla de conversión, y muy importante, tenemos que saber esto. Para convertir de gramos a miligramos, siempre hay que multiplicar los gramos por 1000. Por ejemplo, 1 gramo es igual a 1000 miligramos y 10 gramos es igual a 10.000 miligramos. ¿Entienden? Siempre hay que multiplicar los gramos por 1000. Ahora, para convertir, esto es cuando estamos convirtiendo de gramos a miligramos. Ahora, cuando vamos a convertir de miligramos a gramos, vamos a dividir, entonces, en vez de multiplicar, vamos a dividir los miligramos entre 1000 y nos va a dar la cantidad de gramos. Sería lo contrario de la anterior conversión, ¿verdad? Si queremos convertir 1000 miligramos en 1 gramo, o sea, 1000 miligramos sería igual a 1 gramo. O sea, y 10.000 miligramos sería igual a 10 gramos como tal. ¿De acuerdo? ¿Entendieron hasta ahí, chicos? Ahora, para convertir de litros a mililitros, le estoy haciendo todas estas conversiones, le estoy explicando todas estas conversiones, porque para los cálculos de goteo tenemos que saber convertir. Para convertir de litros a mililitros, siempre hay que multiplicar los litros por 1000. De igual manera, 1 litro equivalen a 1000 mililitros y 10 litros equivalen a 10.000 mililitros. Para convertir mililitros a litros, entonces se hace la operación de la misma manera. Se divide los mililitros entre 1000 y nos va a dar entonces la cantidad de litros. Si tengo 1000 mililitros, es igual a 1 litro. Y si tengo 10.000 mililitros, es igual a 10 litros como tal. ¿De acuerdo? Son fáciles esas operaciones. Ahora, muy importante esto que les voy a decir. Un cc es 1 centímetro cúbico, equivale a 1 mililitro. Una gota es igual a 3 microgotas. Una gota es igual a 3 microgotas. Dependencia del gotero que estemos utilizando. Un cc es igual a 20 gotas. Ahora, un cc equivaldría también a 60 microgotas en dependencia del equipo que estemos utilizando. Dígase de infusión o dígase de transfusión. Ahora, 1 litro, como dije anteriormente, equivale a 1000 mililitros. 1 gramo es igual a 1000 miligramos. 1 hora sería igual a 60 minutos y 20 gotas serían igual a 60 microgotas. Y 1 miligramo va a ser igual a 1000 microgramos como tal. Esas tablas de conversión aquí y estas igualdades hay que tenerlas presentes siempre a la hora de hacer los cálculos de goteo y los cálculos de las soluciones como tal. Dentro de las consideraciones especiales que tenemos que tener en cuenta a la hora de la administración de medicamentos en el cálculo del goteo, va a ser el lavado de las manos antes y después de realizar el procedimiento, utilizar siempre los principios de asepsia y antisepsia ante cualquier técnica, presentarse al paciente con su nombre y apellido siempre. Yo soy el doctor Raúl Morales, que le voy a colocar por vía intravenosa y el medicamento es tal. Explicarle al paciente y al familiar la posible reacción del medicamento, del fármaco o el medicamento. Conservar los medicamentos y material en su envoltura original. Nunca colocar un medicamento si le falta la etiqueta o si le falta
la fecha de vencimiento. Leer el instructivo anexo para la preparación del fármaco las veces que sea necesario hasta estar seguro de la vía y dosificación exacta. Evitar interrupciones durante la preparación de fármacos. Observar si existen cambios físicos al hacer la dilución, dígase color, aspecto y consistencia. Si un medicamento normalmente viene en ámpula o en bulbo o en frasco y su color normal es transparente o cristalino y ha cambiado el color o el aspecto, o se ha puesto lechoso o se ha puesto color amarillento, ese medicamento hay que desecharlo de inmediato. Preparar siempre los medicamentos que se van a administrar, no hacer diluciones de 2 o más medicamentos que puedan antagonizar o potencializar la acción, realizar dilución del medicamento en la unidad del paciente. Siempre debemos de preparar los medicamentos al lado del paciente, que el paciente vea lo que nosotros le estamos preparando, que le vamos a colocar a ellos o le vamos a administrar. Y tomar en cuenta siempre todas las medidas de bioseguridad. Los actos del enfermero o la enfermera hacia el paciente deben garantizar siempre la integridad física, psicológica, social y moral de la persona. El proceso de administración de medicamentos es una actividad dependiente que realiza el profesional de enfermería. No obstante, su intervención en el desarrollo de este procedimiento es de vital importancia. La enfermera entiende que adquiere un compromiso ético, ya que como profesional de la salud está en nuestras manos la responsabilidad de preservar la vida humana. Su correcto desarrollo implica el aseguramiento de la calidad en el cuidado de los pacientes y en la utilización de los diferentes procedimientos que realiza el profesional de salud para la pronta recuperación de la salud de nuestros pacientes. Hasta ahí esa primera parte que queríamos compartir con ustedes. Y quisiera compartir esto otro que le traigo nuevamente aquí. ¿Lo están viendo ahí, chicos? Ahí sí. Sí, doc. Esto es un manual de enfermería sobre el cálculo y la regulación del goteo de la venoclisis. Aquí vienen varios ejemplos. Un manual muy bueno que yo lo tenía de allá, en Cuba. Este es de autores cubanos, que se los voy a pasar a ustedes por el WhatsApp para que lo tengan cada uno de ustedes, y es muy importante y le va a servir para la vida de ustedes, para que tengan un instrumento más veraz. Existen algunos gráficos, o sea, está una tabla aquí, por ejemplo, que aparece en todo el Sistema Nacional de Salud como tal. Y cuando nosotros lo corroboramos, no quiere decir que esto ustedes lo tengan, o sea, debemos de tenerlo a mano, pero hoy como estudiantes, ustedes deben de hacer los cálculos como tal, para saber de dónde salen las cosas. Y aquí vienen los mililitros, de acuerdo en frascos de 1000 mililitros y de 500 mililitros, que son los que más utilizamos nosotros. Las gotas por minuto y las horas a durar en cada uno. Si ustedes ven, dicen, esto es un jamón y es fácil así. Pero ustedes deben de saber cómo se realiza el cálculo de goteo. El cálculo de goteo, cuando el médico indica una venoclisis, puede hacerlo de dos formas diferentes. Una, administrar por mililitros de una solución determinada. La interrogante sería ¿a cuántas gotas por minuto? Y administrar por mililitros de determinada solución a gotas por minutos. En este caso, la interrogante sería ¿cuántas horas debe de durar la misma como tal? En la primera situación es la que con mayor frecuencia encontramos en la práctica diaria, mientras que en la segunda ocurren aquellas situaciones en las cuales el médico desea lograr un efecto específico. En dicho caso, entonces indica directamente el goteo específico para ello. Veamos ahora la primera situación, por ejemplo. Administrar 1000 mililitros de una X solución, dígase de dextrosa, dígase de Retrovinger, dígase de solución salina al 0,9%.
¿Cuántas gotas por minuto? Lo primero que debemos conocer es cuántas gotas hay contenidas en 1000 mililitros a administrar. Y para ello entonces plantearíamos lo primero. Si un mililitro trae 20 gotas en 1000 mililitros, ¿cuántas gotas tenemos entonces? ¿Verdad? Utilizando la regla de 3, despejando X, diríamos entonces 20 gotas por 1000 mililitros entre 1 mililitro nos daría que ese frasco entonces de 1000 mililitros tendría 20.000 gotas. O sea que ese frasco va a tener 20.000 gotas, ¿verdad? En segundo lugar, debe conocer o recordar cuántos minutos hay en 24 horas, que es el tiempo que debe durar la venoclisis indicada para ello. Indicada, ¿verdad? Para ello planteo, si en una hora trae 60 minutos, ¿cuántas horas van a existir en 24 horas? Despejamos X y entonces sería 24 horas por 60 minutos entre una hora nos daría que tendría 1440 minutos. O sea, que la venoclisis indicada debe durar 1440 minutos. Te dirán, wow, ¿y cuántos serán 1440 minutos? Ahora bien, una vez determinada la cantidad de gotas contenida en el frasco de 1000 mililitros, que serían 20.000 gotas, y la cantidad de minutos comprendidas en 24 horas, que serían 1440 minutos, procederemos entonces a dividir las primeras entre los segundos. Y así tendremos 20.000 gotas, las dividimos entre las 1440 minutos que tiene 24 horas y eso nos va a dar la cantidad de gotas que le debemos de administrar al paciente. 13,8 gotas por minuto hora. Como 13,8 es una fracción que debo de redondear porque yo no le puedo pasar al paciente 13,8 gotas, hay que redondearlo y esto siempre tenemos que llevarlo a la aproximación. Si fuera 13,2 lo lleváramos a 13, pero como es 13,8 pasa de 5, lo llevaríamos entonces a 14. Por lo que serían entonces 14 gotas por minuto a administrar en 24 horas. Por tanto, una venoclisis de 1000 mililitros a durar en 24 horas debe regularse a razón de 14 gotas por minuto. Y si vemos aquí en la tabla, un frasco de 1000 mililitros que va a durar 24 horas debe de darse a 14 gotas. ¿Vieron el ejemplo? ¿Cómo, de dónde salen las 14 gotas a durar en 24 horas? Muy fácil. Ya ustedes vieron cómo vamos a estar ejemplificándolo así. Veamos otro ejemplo. Administrar 1000 mililitros de una X solución a razón de 30 gotas. ¿Cuántas horas debe de durar? Estamos hablando de 30 gotas. Hacemos de igual manera que la primera situación y hacemos todos los pasos como lo vamos a expliqué en la primera parte. Y nos va a dar entonces que en una venoclisis de 1000 mililitros a razón de 30 gotas por minuto debe durar 11 horas. Si vamos a la tabla, vamos a estarlo verificando de igual manera. Ahí yo les pongo varios ejemplos para el cálculo del goteo. Ahora, hay otro método que les vamos a mostrar. Para determinar las horas que debe durar una venoclisis, por ejemplo, las horas va a ser igual al volumen en mililitros a administrar entre las gotas por 3, donde 3 es una constante resultante siempre. ¿De dónde? De una hora igual a 60 minutos y un mililitro a 20 gotas. Entonces, 60 entre 20 nos va a dar siempre la constante que va a ser 3, ¿verdad? Ejemplo, si queremos administrar 500 mililitros de una X solución a razón de 30 gotas por minuto, ¿cuántas horas debe de durar? Y lo primero que planteo serían las horas, que van a ser igual
los 500 mililitros entre 30 por 3 y esto sería entonces 5,5, que sería igual a 6 horas. Dividiríamos los 500 mililitros y 30 por 3 sería 90 y esto nos estaría dando 5,5, que serían igual a 6 horas que vamos a estar nosotros colocando ahora. La venoclisis de 500 mililitros a razón de 30 gotas por minuto debe de durar 6 horas. Y así le pongo aquí varios ejercicios para que ustedes vayan manejando y las respuestas de esos ejercicios para que ustedes se interrelacionen con esto, porque es muy importante esto que le he estado explicando a ustedes, no solamente para la clase del día de hoy, sino para la vida diaria, porque ustedes a diario van a estar utilizando la vía intramuscular, la vía endovenosa, la vía intratecal y van a tener que tener conocimiento de cómo preparar los medicamentos y las diluciones como tal de los mismos. ¿De acuerdo? Sé que es un poco de esto y hay que estarlo mirando mejor en una pizarra para irlo explicando, pero bueno, esto se lo doy hoy para que ustedes ya vayan teniendo conocimiento al respecto, porque ya posteriormente vamos a estar comenzando las prácticas profesionales aquí en el instituto y vamos a estar compartiendo esto con ustedes. ¿De acuerdo? Hasta aquí lo que queríamos en el día de hoy compartir con ustedes sobre el cálculo del goteo y la regla de 3 y el cálculo de las diluciones como tal. Muchas gracias, queridos estudiantes, y nos vemos en la próxima videoconferencia.